causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Qué escritura, hermanos. Cuando se habla de estos temas, hermano, no sé, ya en la generación pasada de nuestros padres, la mayoría de ellos nunca se acercaron a nosotros a hablar acerca de estos temas. Y estos temas en algunas ocasiones, o para algunos hermanos o personas, resultan unos temas que no deben ser enseñados a la iglesia o públicamente, sino deben ser temas reservados, temas allá, como a veces decimos, llámalo a una esquinita y allí habla con él. Pero hemos entendido por medio de la Escritura que también se hablaron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a estar viendo los objetivos y las aplicaciones que necesitamos llevar a cabo. Yo todavía hace algunos 2 años estos temas para mí eran incómodos, porque no estábamos impuestos a hablarlos, no estábamos impuestos. A veces usan una palabra para escribir estos temas reservados, ¿ya? Y usa una palabra que se pronuncia tabú, y no es muy pronunciada por nosotros, pero es para escribir que son temas que no son para todos. Pero sabe, de ahora que estamos estudiando todos estos temas, yo he entendido que sí, inclusive estos temas son temas que deben enseñarse, empezar a enseñarse desde la adolescencia, cuando ya el adolescente o jovencito, jovencita van experimentando cambios emocionales, cambios físicos, cambios hormonales. ¿Por qué? Porque a veces no saben cómo manejar todo eso, y cuando viene Satanás y los tienta, ellos son seducidos por el deseo de la carne y cometen errores. Y si ellos ya tienen esta palabra, ya ellos deciden.
Así como Dios le dio a Adán y a Eva su palabra y les dijo, ustedes decidan. Podemos encontrar versículos donde, por ejemplo, Josué dijo, ustedes decían a quién quiere servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. En mi casa enseñaremos la palabra de Dios. En mi casa enseñaremos acerca de todo el diario vivir, lo relacionaremos, con la palabra de Dios. Dejaremos que la palabra de Dios sea la que vaya adelante, sea la que nos instruya, sea la que nos enseñe. A nosotros venimos aquí, escuchamos la palabra de Dios, la leemos por medio de la Biblia, pero al final nos va a tocar tomar la decisión si sí la vamos a obedecer o la vamos a desechar. Y estos temas es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer al final con ellos? ¿Los vamos a ignorar o los vamos a llevar a la práctica? Introducción. Dice, si por un lado la sexualidad ha sido desvirtuada en la sociedad posmoderna, por otro lado algunos cristianos insisten en tratar el asunto como tabú. Ahí está la palabra. Dice, aunque el tema pueda causar incomodidad para algunos, la sexualidad humana no puede ser subestimada. Por eso vamos a estudiar el concepto de la sexualidad, el propósito del sexo según la Escritura y el matrimonio como el parámetro para el sexo. Número 1 dice sexualidad, conceptos y perspectivas bíblicas. Sexo y sexualidad tienen conceptos propios o diferentes, pues ambos son actos de la creación divina. Punto número 1 dice concepto de sexo y sexualidad. ¿Alguien sabe qué es? Leyó la guía, ¿sabe qué es lo que define el sexo masculino y el femenino? ¿Alguien leyó por ahí la guía, hermano, que pueda comentar algo? O léamelo por ahí en la guía, hermano. A ver, una voz fuerte por ahí, un hermano y una hermana que me haga favor de leer este punto número 1. Nadie, hermano. Hermano Joel. Hasta ahí, hermano, está bien. Gracias. Podemos ver allí, si usted le pone atención, toda esta descripción no está en la Biblia. Entonces, ¿quién sacó esta conclusión, hermano? Los seres humanos. En los estudios que hacen científicamente, descubrieron qué es lo que diferencia, aparte de la diferencia del cuerpo del hombre y de la mujer, qué es lo que lo diferencia. Y ellos encontraron que hay unas células que el hombre tiene diferente a la de la mujer. Las del hombre son espermatozoides y las de la mujer son óvulos. La ciencia está confirmando que Dios creó al hombre hombre, a la mujer mujer. La ciencia solamente está confirmando, no descubrió que
que este es hombre, esta es mujer, por esto y por esto. No, está confirmando lo que ya la Biblia dice desde muchos miles de años atrás. Dice, la expresión sexo todavía puede ser usada como referencia para los órganos sexuales o la práctica de actividades sexuales. El término sexualidad representa el conjunto de comportamientos, acciones y prácticas de los seres humanos que están relacionados con la búsqueda de la satisfacción del apetito sexual, sea por la necesidad del placer o de la procreación de la especie. No me conteste, solamente quiero que se haga esta pregunta. Pues aquí vemos puros matrimonios, puros casados. ¿A poco no disfruta la relación de pareja? Ya, no me tiene que contestar. No es solamente para la procreación, para multiplicarse. Punto número 2 dice, el sexo fue creado por Dios. ¿Ya? Si me acompaña al primer libro de la Biblia, en su capítulo 1. Aunque yo sé que estos versículos ya se los sabe de memoria. Génesis 1, versículo 27, ¿lo tienen, hermanos? Que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Los creó, ¿qué y qué, hermano? Varón y hembra los creó. ¿Ya? Entonces desde allí se definió al hombre de la mujer. Allí hubo esa diferencia. Aquí el ser humano puede decir muchas cosas. Aquí el ser humano puede decir referente al hombre, específicamente al hombre. El hombre puede llegar a decir, yo me siento mujer, soy mujer. Pero su cuerpo es de hombre. Y según la Biblia, si él tiene cuerpo de hombre, él es hombre. Tampoco la mujer puede decir, yo me siento hombre. Y ya por eso va a cambiar, no. Dios la creó mujer, es mujer. Qué importante, hermano, es entender esto. Porque ahorita en el mundo hay mucha confusión. Y allá afuera se necesita mucha ayuda de esta. Empezando por este versículo de aquí. ¿Ya? Y ahí partir. Llevar esa enseñanza. Allá se ocupa mucha. Siendo el sexo una creación divina, no puede ser tratado como algo inmoral. Ahí mismo Génesis capítulo 1 en su versículo final dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. ¿Cómo fue lo que Dios creó, hermano? Bueno en gran manera. Entonces, ¿por qué la humanidad, hermanos, se está corrompiendo? ¿Por qué la humanidad está yendo en contra de estos principios de Dios, de estos valores bíblicos? Le hace falta la Biblia, ¿verdad? Entonces, el punto que estamos tratando es si
el sexo es algo inmoral, algo ilícito. ¿Qué dice la Biblia? No, ¿verdad? Ahí está la contestación a esa respuesta. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Creó al hombre para la mujer, pero creó unos parámetros, unos valores, unos principios bíblicos para que el que cree en Él se rija por ellos. Entonces allí podemos ver que las relaciones sexuales no deben ser tomadas mientras sean dentro del parámetro del matrimonio, no se deben ser tomadas como algo ilícito, como algo inmoral, como algo pecaminoso, sino como algo que Dios creó y estableció. Y entendemos que el pecado no está en el sexo, sino en la perversión de su propósito, ¿verdad? Cuando el ser humano se va en contra de lo que la Biblia enseña referente al sexo, ahí es donde el ser humano se mete en un área donde empiezan a practicar otras cosas. Se sientan a comer y a beber y se levantan a hacer otras cosas. Es importante entender esto. Dios creó al hombre y a la mujer. Todo lo que Él hizo es bueno. Él fue el juez, el pastor que los casó ahí, instituyó el matrimonio y les dijo así: el sexo de esta manera no es pecado. Punto número 3 dice: la sexualidad es creación divina. Ahí mismo en Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo, hermano? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaba tratando de dar a entender Dios ahí? Que había un propósito al momento de que un hombre y una mujer tuvieran relaciones sexuales. Ese era uno de los propósitos, pero no eran todos los propósitos. Y al enseñar Dios de esta manera en su palabra, está estableciendo que las relaciones sexuales dentro del matrimonio no son pecaminosas. El pecado empieza cuando ya se sale fuera de ese círculo matrimonial. Y vamos a ver más adelante algunas escrituras acerca de eso. La relación sexual fue un don divino concedida al primer matrimonio, así como las generaciones futuras. Génesis 2:24. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué hermoso, hermano, es cuando como creyentes entendemos todo esto, lo que Dios instituyó acerca del matrimonio, acerca de la pareja, acerca de las relaciones sexuales, cómo Dios los instruyó de una manera a la que instruye el mundo. El mundo instruye de otra manera, y eso lo sabemos como creyentes. Sí, diciendo ahí en la guía, después de Génesis 2:24 que leímos, dice: siempre formó parte de la creación original
de Dios la unión sexual entre el hombre y la mujer, formando así ambos una sola carne. El libro poético de Cantares exalta la sexualidad y el amor entre el marido y su esposa. A ver, hermanos, acompáñenme a Cantares. Cantares 4, versículo 10 al 12. ¿Tiene Cantares 4, versículo 10 al 12? Lo tenemos, ¿ya?, a los dos lados, al norte y al sur. Dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. ¿Qué de piropo le está echando ahí, hermano, el escritor de Cantares? Primero le dice hermana, con respeto, y luego le dice esposa mía, ya en la relación matrimonial. Y luego le dice que sus labios ahí destilan miel. Así es que, según la Biblia, hermano, el consejo para el matrimonio de los creyentes es disfrutar, hermano. Disfrutar, no solamente cuando hay planes de que vengan los hijos, ¿ya?, que ya se está planeando por allí que hace falta un niño, una niña, ¿ya? Y aunque no decidimos ahí si queremos que venga niño o niña, ahí le pedimos a Dios y ahí Dios decide si nos concede el deseo del corazón. Pero el consejo de la palabra de Dios, hermano, dice: disfruta tu matrimonio en la relación conyugal, ¿ya?, cuando estés ahí en la intimidad, ¿ya?, disfrútalo. Al final de allí dice: el pecado está en la depravación sexual, que es contraria a los principios establecidos en las sagradas escrituras, ¿ya?, en los principios establecidos por Dios en las santas escrituras. ¿Sabe? Trae una ayuda teológica aquí en la guía que dice: el cristianismo no está solo cuando pone implicaciones religiosas en el sexo. Dice: en el mundo antiguo la prostitución religiosa celebraba la fertilidad de la naturaleza. En el otro extremo, el celibato todavía es adoptado como vocación religiosa. ¿Sí sabe lo que significa la palabra celibato? Esto no lo usamos nosotros mucho, ¿verdad?, porque nosotros seguimos más bien el primer consejo que está en la Biblia, ¿verdad?, casarse, multiplicarse. Y esta palabra se usa en las expresiones cuando alguien se quiere guardar para Dios, o aparenta guardarse para Dios, de no tocar mujer, la mujer no tocar hombre, ¿ya? Pero ahí ya en el cristianismo sabemos que ese es algo que Dios pone, ¿ya? Hay eunucos que se hacen eunucos por causa del reino de Dios, ¿ya? Hay eunucos, ¿ya?, que ya traen ese don, ya
ya se guardan, como es en esta expresión del celibato, no se casan, no tocan mujer, no tienen relaciones sexuales, ni siquiera escondidas. Ellos tienen ese don, esa capacidad. Por eso Pablo decía, yo tengo ese don, pero si alguien no lo tiene, si siente que está quemando y está joven y encuentra con alguien, cásese. No vaya a caer en fornicación por ahí, mejor cásese. Por eso era el consejo, ¿ya? Lo más seguro es que había muchas situaciones por ahí donde ya muchos habían caído en fornicación. Sigue diciendo en la ayuda teológica, dice, más pertinente es el sexo en el rito de la circuncisión en el Antiguo Testamento, adoptado como señal que la alianza de Dios estaba sobre los hijos de Abraham de generación en generación. Los propios órganos genitales debían ser un recordatorio permanente de que la sexualidad es concedida por el Señor y que somos responsables delante de Él por el uso del sexo. La unión sexual y la reproducción forman parte de la creación y fue ordenada por Dios desde el principio por la institución del matrimonio. El sexo no puede ser quitado de ese contexto y tratado de forma meramente biológica o fisiológica como ocurre en la sociedad contemporánea. Su principal significado no debe ser encontrado en sí mismo, en el acto, en la experiencia o incluso en sus consecuencias sociales. Como en cualquier cosa vista teísticamente, su significado principal debe ser encontrado en la relación a Dios y sus propósitos. ¿Cuántos lo buscamos por ahí, hermano? O algunos estamos aprendiendo en esta mañana. Número 2 dice el propósito del sexo según las Escrituras. Multiplicación de la especie humana. La finalidad primordial del acto sexual se refiere a la procreación. Dios bendijo el primer matrimonio y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿verdad? Génesis 1:28. Dice, tal como el Creador ordena la procreación de los animales en Génesis 1:22, también ordenó la reproducción del género humano. En este acto Dios concedió al ser humano los medios para multiplicarse, asegurándole el don de la fertilidad después de la caída en el Edén. Sabemos cómo fue el fracaso humano ahí, que empezó Eva a escuchar los consejos que le daba Satanás cuando entró en esa serpiente, la usó. Sabemos cómo después vino el diluvio, ¿verdad? Acerca del juicio de Dios. Y sabemos cómo Dios encontró justo a Noé, lo salvó. Y sabemos cómo Dios recibió la misma orden de parte de Dios. Y dice en Génesis 9:1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahí estaba uno de los propósitos de las relaciones sexuales, que era que la familia viniera. Ese es uno de los propósitos. No son todos los propósitos. Punto número 2 dice, satisfacción y placer conyugal. Por mucho tiempo se enseñó que la procreación era el único propósito de la relación sexual. Fíjese, ¿ya? Esto yo no lo sabía, pero yo aquí lo aprendí en esta guía. Dice en el Concilio Trento. ¿Sí sabe lo que es un concilio? Personas escogidas se reúnen, son personas que tienen capacidad para tomar decisiones y decirle a la raza humana, mira, en esto nos pusimos de acuerdo, traten de llevarlo al pie de la letra. Y dice que este concilio
en el año 1445 al 1563 definió la práctica sexual con fines exclusivos de reproducción y prohibió el acto sexual los domingos, los días santos y durante el ayuno de Cuaresma. No obstante, ¿qué dice Proverbios 5? Acompáñenme a Proverbios 5, hermano. Tiene Proverbios 5, 18 y 19. Que dice: sea bendito tu manantial y alégrate ¿con quién? Con la mujer de tu juventud, con la que te casaste. Dice: como sierva amada y graciosa Gacela. ¿Qué dice, hermano? El punto que estamos tratando: sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Entonces, ¿qué entendemos de esto, hermano? Dice: y en su amor recréate siempre. Y da consejo para el hombre y para la mujer. ¿Se ha notado que la mujer en ese aspecto es más expresiva? ¿En ese aspecto es más cariñosa? Por eso el escritor de Proverbios dice: sus caricias te satisfagan en todo tiempo. No me conteste esta pregunta. ¿A poco no le traen satisfacción las caricias de su esposa? Recuerden, no me tiene que contestar, ¿verdad? Referente a que no va a ir a buscar otras caricias allá afuera. Entonces, las caricias tienen que traer satisfacción. ¿Es pecado disfrutar las relaciones sexuales? No, ¿verdad? Entonces no es solamente para tener una relación sexual y tener hijos. Es también para qué. Otro de los propósitos es disfrutarlo. No se me duerma por ahí, ¿verdad? Punto número 3. Quiero leerle algo que viene ahí, tal vez viene en su guía abajito antes de leer el punto 3. Dice: conozca más. Prevención moral. ¿Ah? En el trabajo a veces cuando andan arreglando una máquina que se hizo un corto o algo, ponen a veces una cinta amarilla, una roja, dice warning, ¿ah? Peligro, no pase. Y ellos tienen una regla: si te vemos pasando por ahí, mejor toma tus cosas y vete, porque estás despedido. Tienes prohibido pasar por ahí. No porque no puedas, sino porque no debes. Están tratando la energía eléctrica, es un peligro. Se descarga una energía eléctrica cuando vas pasando y te alcanza, vas a morir. Y nosotros preferimos despedirte antes de que paguemos tu velorio. Prevención, hermano. El Señor siempre previene antes de que venga la tentación. Dice: no permitamos que el adulterio, la prostitución, la homosexualidad, el aborto, la injusticia invadan nuestros hogares a través de los medios de comunicación. Levantémonos contra tales fortalezas, forcemos las puertas del infierno hasta que sus trancas se rompan. Aleluya, casi nada, hermano. Oh, pero si por ahí el jovencito dice: mamá, papá, hay una niña que me abraza ahí en la escuela. No, mi hijo, tú eres hombrecito, tú, ¿verdad?
Oh, hermano, ya le dio alas. Ya le dijo, está bien, disfruta la carne. Llégale a los deseos de la carne. Hasta los huesitos, chúpate. Si nosotros le damos ese consejo a nuestros hijos, hermano, nosotros ignoramos el consejo de Dios. Nosotros le estamos diciendo a nuestro hijo, a nuestra hija, peca, ándale, llégale al pecado. Y el pecado delante de Dios es castigado, hermano. Entonces le estamos diciendo a nuestro hijo, que Dios te castigue, pero no vamos a salir limpios. Por eso el consejo está viniendo antes, hermano, para que nosotros evitemos errores y consecuencias, para que nosotros no estemos ahí después metidos, que se nos ve el sueño, hermano, que no hayamos qué hacer. Punto número 3, el correcto uso del cuerpo. ¿Cuánto le damos correcto uso al cuerpo, hermano? ¿Todos? Bueno, ahí vienen las preguntas del cuestionario de la Biblia, hermano. Ahí nos vamos a dar cuenta. En el acto sexual ocurre la fusión de los cuerpos. Jesús dijo en Mateo 19:6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Dice, el sexo establece un vínculo tan fuerte entre los cuerpos que los vuelve una sola persona. Hermano, las relaciones sexuales establecen un vínculo tan fuerte que ya no son dos carnes, es una sola. ¿Por qué? Mi amor, ya no te pertenezco a ti, perdón, ya no me pertenezco a mí, te pertenezco a ti. Ya no te perteneces a ti, me perteneces a mí. Son uno solo. Una naranja partida a la mitad, las juntas es una sola naranja. Partida a la mitad y separadas son dos mitades. Dice, como nuestros cuerpos son miembros de ¿quién? De Cristo. 1 Corintios 6:15. ¿Y templo de quién, hermano? Del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Entonces, ¿dónde empezamos, hermano? El correcto uso del cuerpo. Y vamos en 1 Corintios 3:16. Dice, las escrituras prohíben el uso del cuerpo para prácticas sexuales ilícitas. 2 Corintios 6:16. Vamos a esperar ahí que el hermano Eduardo lo ponga. Ahí está. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice, son condenadas entre otras las prácticas relacionadas incestuosas. Aprendimos del incesto el miércoles en Levíticos 18:6-18. ¿Qué es el incesto y hasta dónde afecta en la familia, en los parientes? Y aprendimos que no es correcto tener relaciones sexuales entre padrastros e hijastros, entre hermanos, entre tíos, entre primos, entre yernos, suegros, nueras, suegros. Aprendimos que eso era en contra del mandamiento de Dios, que era una forma incorrecta de usar el cuerpo del hombre y la mujer. Dice, y la homosexualidad, primera, Romanos 1:26 y 27. ¿Ya?
Hay que buscar Romanos 1, 26, 27, a ver si el hermano lo pone por ahí, ahí está. Dice, por esto Dios los entregó, ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún son mujeres, cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y el 27, hermano, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del correcto uso del cuerpo? Ahí nos está diciendo en Romanos 1, 26, 27 que esa es una manera incorrecta, que no es correcto mujer con mujer, hombre con hombre. ¿Por qué? Porque ahí Romanos 1:26 dice, por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Ellos rechazaron el consejo, hermano. Nosotros también vamos a rechazar el consejo en esta mañana. No. El hombre y la mujer, hermano, fueron creados para tener relaciones sexuales correctas, no ir en contra de la naturaleza que Dios creó. Aquí el ser humano puede inventar muchas cosas, puede hacer muchas cosas. Hace poco inventaron un vientre, se lo pusieron a un hombre para que tuviera su bebé porque él se creía mujer. Pero eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque científicamente, bíblicamente, hermano, eso es algo incorrecto del uso del cuerpo. ¿Por qué? Porque él, aunque sienta que es mujer, necesitan tomar el espermatozoide del hombre para injertarlo en su cuerpo. No puede tener, aunque le pongan ahí una matriz, le pongan un vientre, le pongan todo lo que le pongan, necesita tomar de lo del hombre. Y ellos están declarando en su inocencia, en su ignorancia, que lo que Dios creó es bueno, hermano, y es correcto. Pero ellos están yendo en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque le dan lugar a Satanás y vienen espíritus inmundos, se apoderan de sus mentes y los engañan y les dicen, tú aunque tienes cuerpo de hombre, tú eres mujer y eres mujer. Y igual a la mujer, tú tienes cuerpo de mujer, pero tú eres hombre. Y los engañan, hermano. Y su mente se reduce. Y por eso Dios los suelta, los deja, los abandona. Y su mente se vuelve una mente reprobada, hermano. ¿Por qué creó Dios el sexo, hermano? Número uno, procreación, ya lo estudiamos. Multiplíquense, llenen la tierra. Unidad. Quiero leerle algo que viene aquí en este punto de ayuda teológica acerca de la unidad. Ya leímos procreación, unidad, también leímos un poco. Dice, está comprobado científicamente que el sexo crea un lazo entre dos personas. Pero los niveles más profundos de unión e intimidad solo pueden ser alcanzados por la búsqueda del plan de Dios para el sexo.
Génesis 2:24 dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este pasaje habla sobre el vínculo entre marido y mujer, fortaleciéndose al punto de que ellos se vuelven una sola carne. El escritor de Génesis sabía intuitivamente lo que la ciencia confirmó hace poco tiempo. Dice lo que la ciencia confirmó hace tiempo. Nada más está confirmando, hermano, porque ya está todo en la Biblia. Dice, investigadores descubrieron una hormona que le llamaron oxitocina o hormona del amor. La oxitocina es una sustancia química que nuestro cerebro libera durante el sexo y la actividad que precede al acto. Cuando esta sustancia es liberada, produce sentimientos de empatía, confianza y profundo afecto. Científicamente, hermano. Ahora preguntémonos, ¿qué sentimos nosotros como esposos? Las esposas, ¿qué sienten cuando tienen relaciones sexuales en el matrimonio? ¿Siente que ama más a su esposo? ¿O siente? ¿Ya? Y la pregunta al revés, ¿el esposo siente que ama más a su esposa? ¿O sienten que no hay ese afecto? Si científicamente está comprobado esto, hermano, y ahora la Biblia dice que Dios es amor, y si Dios es amor y nosotros recibimos el amor de Dios que es Cristo, hermano, y damos amor a la pareja, al cónyuge, ¿qué va a resultar ahí, hermano? Número 3 dice el matrimonio como límite ético para el sexo. Oh, perdón, me faltó leerle el punto, uno de los conceptos, por qué creó Dios el matrimonio, el 3, solamente se lo voy a parafrasear un poco. Dice la recreación. Dice, este pasaje habla de un marido siendo satisfecho por el cuerpo de su esposa, y ya lo leímos en Proverbios 5, 18, 19, que sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Dice, está claro que Dios creó el sexo para nuestro beneficio y para su gloria. Cuando se disfruta el sexo de acuerdo con el plan divino, el resultado es maravilloso. Número 3, ahora sí vamos al matrimonio como límite ético para el sexo. Dice, el matrimonio es el legítimo límite ético de los impulsos sexuales que pueden ser satisfechos sin que se incurra en actos pecaminosos. Prevención contra la fornicación. La fornicación está relacionada con el contacto sexual entre personas solteras, o sea, no casadas. Para prevenir este pecado, el apóstol Pablo orienta a los cristianos a casarse, dice. En vez de que se estén quemando, jovencitos, jovencitas, dice, cásense. Y esto muchas veces sucede porque a veces la jovencita le enseña al jovencito más de lo que le debe enseñar de su cuerpo. Y como Dios puso algo en el varón, que la ciencia dice es una hormona que se llama, ¿cómo se llama, hermano? Que ya se me olvidó. Vamos a ver cómo se llama. Espermatozoide. La ciencia comprobó que tiene una célula, el varón, que se llama espermatozoide, y Pablo dijo, esas células lo hace que sienta que se está quemando, que ya no aguanta el deseo por la jovencita, porque le andan enseñando ahí las piernas, le andan enseñando los senos, le andan enseñando la figura de su cuerpo con ropa muy ajustada, y pues aquel se incita. Y como Dios lo creó, hermano, para que sienta esa atracción sexual por el sexo opuesto, no por el mismo sexo.
Por eso la jovencita debe tener mucho cuidado en ese aspecto, porque si no va a ser que el jovencito se le despierte esa hormona, hermano, esa célula, y va a tratar de conquistar su cuerpo, no sus sentimientos. Me gustan las piernas, me gustan los senos de algo, tengo que hacer algo. Pero cuando la jovencita le enseña que es humilde, que sabe dar compasión, que sabe perdonar, y ahí es muy diferente, hermano. Aquel se va a enamorar en serio, y cuando cambia el cuerpo, la jovencita no va a decir, voy a buscar otra, no, porque se enamoró de la verdadera alma de la jovencita que está dentro. Dice, sigue siendo en la guía, ya cuando le damos vuelta ahí, no sé si es la misma, dice, las enseñanzas de Pablo ratifican el propósito divino del matrimonio, o sea, un hombre para cada mujer. Y Pablo estaba confirmando lo que decía en Génesis 2:24. Dice, este principio también fue defendido por Jesús. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Mateo 19:5. De este modo, la legitimidad cristiana para la satisfacción de los apetitos sexuales entre un hombre y una mujer se restringe al matrimonio monogámico heterosexual. 1 Corintios 7:9. Toda práctica sexual realizada fuera de estos moldes se constituye en sexo ilícito. Así es que de nosotros depende, hermanos, si le vamos a creer a Dios o le vamos a creer al hombre. Ahí está el versículo, mire. Pero si no tiene don de continencia, cásese. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Sea un jovencito, una jovencita, sean viudos, sean viudas, Dios nos da la palabra, nos da el consejo. ¿Cómo hacerle cuando nosotros no podemos hacer? Cuando nosotros no tenemos el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Ahí está el consejo. No lo rechacemos. Punto número 2 y final. Dice el matrimonio y el hecho sin mancilla. Las escrituras enseñan que el matrimonio es digno de honra, ya lo leímos ahí. Honroso sea el matrimonio en todos, y el hecho sin mancilla. Si me acompaña a Mateo 6, no sé si el hermano lo pueda buscar ahí rápido. Pero Mateo 19:6. Ahí está, mi hermano. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe, ¿qué? El adulterio, la fornicación. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer son incitados a fornicar y adulterar. Pero ya tenemos la palabra, ya tenemos el consejo de Dios. Dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre, la mujer, fornicario o adúltero, no lo separe. Así es que varón, sierva de Dios, cuando estamos empezando a sentir atracción hacia alguien más que no es nuestro cónyuge, ¿qué vamos a hacer? Llevarlo a Cristo, escudriñar la palabra. Pero muchas veces nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo, pero como le gusta nuestra carne, muchas veces le damos libertad. Y al final esas consecuencias, ¿de qué resulta? Divorcio, separación,
adulterio, fornicación. Y sigue diciendo en la guía, dice, el hecho conyugal no puede ser mancillado por nadie que lo deshonra, dice, no escapará del juicio divino. ¿Por qué? Que dice ahí Hebreos 13 y 14 en su segunda parte, dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Quiere decir que el que está practicando eso y no se arrepiente, hermano, su morada final va a ser ese lugar de castigo, ese lugar de tormento. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Dios y no se arrepintió. Quiso seguir adulterando, quiso seguir fornicando. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, que dice, alcanza misericordia. Dice, un abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero es necesario, ¿qué? Confesarlo, hermano. Y el que lo confiesa tiene que estar seguro que por fe Dios lo perdona, porque ese es el requisito principal. El problema no es estar fallando, el problema no es fallar, el problema es que a la carne le gusta, hermano, y la carne se va por allí y después no puede salir de ahí. El problema no es fallar, porque esto es un ejemplo que a mí me gusta mucho, hermano. Porque si el problema fuera fallar, porque digamos que se usa la misma regla para cuando una persona va corriendo y se cae, pues ahí se quedaría tirada. Pero no, la persona intenta levantarse y si no puede, llama al 911, pide auxilio, pide socorro, pero pide ayuda para que lo levanten. Y así es el que falla a Dios, hermano. Está en el 911 del cielo, hermano. Está el número de emergencia del cielo, hermano. Ahí está Cristo. Cristo, fallé, perdóname, y buscar el perdón de Dios. Conclusión, dice, el sexo y la sexualidad son actos de la creación divina y no pueden ser tratados como algo pecaminoso, ni como mero elemento de procreación o fuente de placer. Le toca al cristiano cumplir el propósito establecido por Dios para la sexualidad, ¿verdad? Génesis 2:24, pero la profanación de este patrón implica castigo a los que practican la inmoralidad. Por tanto, vivamos para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito al final, hermano? Vivir todo este consejo para la gloria de Dios. ¿Ya? Si el hermano Ramón se equivoca al aconsejar, usted lo perdona. Y Dios también lo perdona si él le pide perdón. Pero si usted se equivoca al recibir el consejo de Dios, usted es el que tiene que pedir perdón. Y al final, si todos recibimos el consejo y lo aplicamos, ¿va a ser para qué? Para la gloria de Dios. Vamos a decir, gloria a Dios que me dio este consejo, gloria a Dios que me enseñó. ¿Por qué, hermano? Porque yo al final de aquí mi oración es: soy un siervo inútil. Esa es mi oración. ¿Por qué? Porque yo no le estoy enseñando nada que no recibí de Dios. Y entonces yo no me puedo gloriar, porque yo lo recibí de Dios. Yo solamente estoy tratando de transmitírselo. Así que el Señor le bendiga, hermano. Póngase de pie.